Sean bienvenidos, jóvenes, al curso de lenguaje. En esta oportunidad me dirijo a los chicos del tercer año de educación secundaria de la Corporación Educativa Saint Joseph. Para este video te pido que te concentres y puedas entender por completo el tratado de este tema. A continuación tenemos la primera diapositiva que lleva una indicación en la parte superior. Dice, forma 4 oraciones compuestas. Bien, tenemos elementos para poder formar estas oraciones compuestas. Las vamos a anotar en la parte de aquí, donde están los números 1, 2, 3 y 4. Al costado tenemos que transcribir las 4 oraciones que hemos formado o que vamos a formar. Vamos a iniciar con las noticias fueron redactadas. Vamos a escribir entonces por acá. Yo creo que las noticias fueron redactadas por quienes realizaron la investigación del caso. Todo eso tendría que formar una oración compuesta. Y lo vamos a tener aquí que escribir. ¿Listo? Las noticias fueron redactadas por quienes realizaron la investigación del caso. Perfecto. La segunda oración compuesta que podríamos formar sería: el profesor manifestó que existen más posibilidades. Esta sería la segunda oración compuesta. Y vamos a escribir en este cuadro. Muy bien. La tercera oración compuesta se formaría de este modo. Quien quiera trabajar aquí debe presentar todos los requisitos. Y la cuarta oración compuesta tendría que ser: la comunidad otorgó una distinción a quienes llegaron para ayudar. Y esta sería la cuarta oración compuesta. Tenemos que tener en cuenta que para que se llame oración compuesta, debe tener mínimo 2 proposiciones. Y cada proposición debe tener su verbo conjugado. Entonces, en la primera oración ya hemos reconocido a los verbos. Fueron redactadas y realizaron. En el segundo verbo, los verbos serían manifestó, existen. En la tercera oración, los verbos serían quiera trabajar y debe presentar. En la cuarta oración, los verbos serían otorgó y llegaron. Y de esta forma hemos resaltado el verbo de cada una de las proposiciones. Asimismo, déjame decirte que en este tipo de oraciones compuestas, las proposiciones no son equivalentes. Anteriormente habíamos visto el caso de oración compuesta por yuxtaposición y en la oración compuesta por coordinación, donde las proposiciones que se unían eran proposiciones sintácticamente equivalentes. Aquí las proposiciones no son sintácticamente equivalentes. Vamos a mostrar solamente con un caso, porque las demás van a ser igual. El primer caso dice, las noticias fueron redactadas. Si yo borro todo ese elemento y leo lo que queda, las noticias fueron redactadas. Fueron redactadas las noticias. ¿Tiene sentido completo? Sí. Eso es como una oración simple. En cambio, si borrara yo esto de aquí y solamente leyera, a ver, y solamente leyéramos esto, no tendría sentido ni razón de ser. A ver, tendría sentido leer
por quienes realizaron la investigación del caso. Por quienes realizaron la investigación del caso, te quedas inconcluso. No tiene sentido pleno. Por lo tanto, esta proposición no es equivalente a la anterior. Por eso, decimos, afirmamos que en este tipo de oraciones compuestas hay una proposición, la que he puesto dentro de los paréntesis, que depende de la otra proposición. Jóvenes, además, cada proposición, en este caso que depende de la otra, a esta proposición que depende se le va a llamar proposición subordinada. Ya no vamos a colocar el famoso P1, proposición 1, proposición 2, proposición 3, no. Vamos a colocar proposición principal y vamos a colocar proposición subordinada, ya que una proposición depende de la otra, ¿ya? Entonces, estas proposiciones, jóvenes, aquí, las que he encerrado dentro de dos paréntesis, van a depender de las otras, ya que por sí solas hemos demostrado que no tienen significado, no tienen sentido. Bien, estas proposiciones entonces se van a ubicar dentro de los paréntesis. Algo más que resaltar. Estas proposiciones subordinadas siempre van a estar encabezadas por un nexo. Este nexo es quien encabece a la proposición subordinada. Siempre están encabezadas por un nexo. Vamos a conocer en la definición cuáles son estos nexos. Aquí he pintado cada una de las formas como están encabezadas las proposiciones y están encabezadas por estos nexos. Otra cosa más, acá dice, las proposiciones subordinadas, estas que están dentro de los paréntesis, pueden ser reemplazadas por un sustantivo. A ver, las noticias fueron redactadas, yo tendría que colocar por ellos, por ellos. Entonces, en esta estructura por ellos, hay un núcleo, ellos. Ellos es un pronombre que cumple función de núcleo. ¿Ya? Núcleo de un complemento agente. Entonces, ellos ocuparía la función de un núcleo, es decir, actuaría como un sustantivo. Bien, más adelante entonces vamos a explicar la definición, vamos a detallar todo el tema en sí. ¿Ya? Entonces, sí es posible reemplazar toda esa estructura subordinada por un sustantivo. Es por eso que a continuación, desde ya, les presento el tema de la clase de hoy. Oración compuesta por subordinación sustantiva. Definición. Las oraciones compuestas subordinadas sustantivas son aquellas que presentan dos o más proposiciones. Cada proposición tiene un verbo conjugado. Recuerda eso, estamos dentro del campo de oraciones compuestas. Mínimo deben haber dos proposiciones y cada proposición debe tener su propio verbo conjugado. ¿Qué más? Existe o existen proposiciones subordinadas que dependen de la proposición principal. Entonces, la proposición subordinada depende de la proposición principal. Las proposiciones subordinadas cumplen las funciones de un sustantivo. Eso es importante. La proposición subordinada cumple función de sustantivo. Y finalmente, la proposición subordinada va generalmente encabezada. Proposición subordinada encabezada por un nexo. Por un nexo. ¿Y cuáles son estos nexos? Estos nexos subordinantes
pueden ser quién, quiénes, el que, la que, los que, las que, lo que, a quién, a quiénes, por quién, por quiénes, y finalmente de qué. Cualquiera de estos nexos va a estar encabezando a la proposición subordinada. Voy a demostrar toda esta definición en el siguiente ejemplo, analizando sintácticamente. Obtendrá excelentes calificaciones quien cumpla con todo. Muy bien. Compruebo. ¿Cuántas proposiciones hay? Hay 2. ¿Cada proposición tiene su verbo? Sí. Obtendrá y cumpla. Perfecto. Muy bien. Tengo que colocar encima los nombres. Proposición principal, proposición subordinada, verbo principal, verbo subordinado. ¿Cómo he comprobado que este es principal y este es subordinado? Fácil, pues. Dentro de la definición, toda la definición, acá bien claro dice que la proposición subordinada siempre va encabezada por un nexo subordinante. Y el nexo subordinante es quién. Por lo tanto, quién seguido, todo eso será la proposición subordinada. Quien cumpla con todo. Además, compruebo que si yo digo quien cumpla con todo, no tiene sentido completo. Entiendo que esto va a depender de algo que se va a anunciar antes o algo que se va a anunciar después. En este caso, depende de lo que se anunció antes. Por eso que es subordinado. Además, el verbo también tengo que colocar que es un verbo subordinado, cumpla. Muy bien, de esta forma, además, cuando dice la proposición subordinada cumple función de sustantivo, todo esto que está aquí, que estoy subrayando, resaltando, todo esto de amarillo puede ser sustituido por él. Obtendrá excelentes calificaciones, él. Él obtendrá excelentes calificaciones. Profe, pero él no es un sustantivo, es un pronombre. Pero déjame decirte que el pronombre sustituye al sustantivo. Entonces, en realidad, ese pronombre él cumple función de núcleo, es decir, de sustantivo. Por eso que esta proposición subordinada se llama sustantiva. Y bueno, más adelante, cuando conozcamos el punto número 3, tipos, vamos a ver que esta oración compuesta subordinada sustantiva cumple la función de sujeto. Bien, jóvenes, ahora pasamos al punto precisamente, lo ya anunciado, punto 3, funciones o tipos. Número 1, proposición subordinada sustantiva de sujeto. ¿Te recuerdas qué pregunta nos hacíamos para poder hallar el sujeto en una oración? La pregunta que nos hacíamos para hallar el sujeto era ¿qué o quién? Al verbo, más el resto de la oración. Aquí va a suceder lo mismo. Déjame decirte que cuando yo te brinde una oración y esta oración X, tú puedes hallar su función con 2 mecanismos, hasta con 3 mecanismos. El primer mecanismo es aplicando esta pregunta. ¿Qué o quién? ¿O quiénes? Entonces, este es el primer mecanismo. Primero leo la oración que te voy a dar. Quienes tengan el trabajo listo pueden enviarlo a mi correo. Tú vas a preguntarte, si es que es de sujeto, preguntarás qué, quién o quiénes. En este caso vas a preguntar quiénes. Ahora, ¿a quién le vas a preguntar? Al verbo principal. Le preguntas al verbo principal. Profe, pero hasta el momento yo no sé quién es el verbo principal. Te vas a dar cuenta aplicando la pregunta. ¿Quiénes pueden enviarlo a mi correo? O quienes tengan el trabajo listo. ¿Cuál de las 2 preguntas es la que tiene sentido? La primera. ¿Quiénes pueden enviarlo a mi correo? Y tu respuesta tiene que ser quienes tengan el trabajo listo. Muy bien. Tú has preguntado al verbo principal. Tú has preguntado entonces a pueden enviar. Si ese es el verbo principal, entonces el verbo principal se ubica dentro de la proposición principal. Por eso que quienes tengan el trabajo listo, que ha sido la respuesta a la pregunta, se llama proposición subordinada. Y pueden enviarlo a mi correo, es la proposición principal. Ahí está.
Cada proposición con su propio verbo conjugado. Además, segundo método. El segundo método es que tú reconozcas quién encabeza a la proposición subordinada. Y acá dice, la proposición subordinada puede ir encabezada por el pronombre relativo que, quién, quiénes, el que, la que, los que, las que. ¿Cuál de estos pronombres relativos encabeza a las proposiciones? ¿Quiénes? Entonces, ¿quiénes es el pronombre relativo? El pronombre relativo se encuentra dentro de la proposición subordinada. Ese es el segundo método. Que tú te des cuenta dónde está, con quiénes está el pronombre relativo. Y de esa forma hemos hallado, aplicando el segundo método a la proposición subordinada. Y la tercera, o el tercer método, sería que tú leas la oración y analices qué proposición es principal y cuál es la proposición subordinante que depende de la principal. Entonces, esta es la primera función, primer tipo, proposición subordinada sustantiva de sujeto. Además, déjame decirte que la proposición subordinada sustantiva de sujeto puede ser reemplazado por un pronombre. El pronombre puede ser él, ella, ellos. En este caso, ellos. Yo puedo sustituir todo esto que esté en paréntesis con ellos. A ver, lee. Ellos pueden enviarlo a mi correo. Correcto. Entonces, toda esta subordinada sustantiva puede ser reemplazado por ellos y ellos es un pronombre. El pronombre cumple función de sustantivo. El pronombre es el sujeto. Número 2, proposición subordinada sustantiva de objeto directo. Se le reconoce con la pregunta ¿qué es lo que? ¿Te recuerdas que para hallar el OD preguntabas ¿qué es lo que al verbo? Aquí vas a preguntar ¿qué es lo que al verbo principal? La proposición subordinada podría ser reemplazada con lo, la, esto o eso. Y va encabezada por el relativo que. Bien, entonces hay varios métodos, 3 métodos para poder hallar la proposición subordinada sustantiva de objeto directo. El primero, aplicando la pregunta, ¿qué es lo que? Pregúntale al verbo principal. Profe, todavía no sé cuál es el verbo principal. Aplica la pregunta. ¿Qué es lo que dijo o qué es lo que peleemos? ¿Cuál de los dos tiene sentido? ¿Qué es lo que dijo? Por lo tanto, ¿qué es lo que dijo nuestro padre? Respuesta, que no peleemos más por cosas materiales. Entonces te das cuenta que la pregunta es exacta y la respuesta es exacta. Entonces, aplicando esta pregunta, has hallado la proposición subordinada sustantiva de objeto directo. Tú has preguntado, ¿qué es lo que dijo nuestro padre? Y tu respuesta, la respuesta es la proposición subordinada sustantiva de objeto directo, que no peleemos más por cosas materiales. Todo esto es la subordinada sustantiva de objeto directo, porque se ha respondido a esta pregunta. Muy bien, cada proposición, su nombre, proposición principal, proposición subordinada, su verbo conjugado, subrayado y puesto con sus nombres, y nos fijamos el segundo método, cómo está encabezado la proposición subordinada. Si tú no quieres aplicar la pregunta, entonces tienes que fijarte en el pronombre relativo. ¿Qué pronombre relativo trabaja con el objeto directo? El qué. Siempre trabaja el pronombre relativo qué. Entonces aquí está el qué. Por lo tanto, está el qué, profe, pero me puedo confundir. El qué también lo puede utilizar el sujeto. Sí, pero acá date cuenta. Para el objeto directo ya hay sujeto. Nuestro padre sería el sujeto en la oración. Entonces, esto es función de objeto directo. Además, toda esta proposición subordinada sustantiva de objeto directo es de objeto directo porque puede reemplazarse por lo, la, esto, eso. En este caso yo puedo reemplazarlo por eso. Entonces yo digo, nuestro padre dijo eso. O si no, nuestro padre lo dijo. He reemplazado por lo o por eso. Por eso que esto es objeto directo. Y bueno, el tercer método es leyendo toda la oración y dándote cuenta cuál es la proposición principal y cuál es la proposición subordinada. Al comienzo, en la primera diapositiva, te enseñé el primer método, ¿no? Borrando de tu mente esto o borrando de tu mente esto, ahí comprobarás cuál es principal y cuál es subordinada. Pasamos al tercero. Número 3, proposición subordinada sustantiva de objeto indirecto. Se le reconoce con la pregunta a quién o a quiénes, o para quién o para quiénes, al verbo principal de la oración.
La proposición subordinada puede ser reemplazada por el pronombre le o les. Va encabezada siempre por el a quién o el a quiénes. En este caso, vamos a tener la oración y tú vas a formular la pregunta. ¿A quiénes o para quiénes? ¿A quién o para quién? A ver, ¿te fijas? Entonces tú aplicas la pregunta ¿a quiénes? ¿A quiénes obsequiaron canastas navideñas? ¿O a quiénes asistieron puntualmente a la reunión de clausura? ¿Cuál de los dos tiene sentido? La primera pregunta. ¿A quiénes obsequiaron canastas navideñas? Y tu respuesta será a quienes asistieron puntualmente a la reunión de clausura. Como te das cuenta, la pregunta tiene que ser exacta y la respuesta tiene que ser exacta. Ese es el primer método. De ese método, con ese método has hallado la proposición principal y has hallado la proposición subordinada. Por ende, ya tú sabrás reconocer los verbos de cada proposición. Y, bueno, aplicando el reemplazo, recuerda que toda la proposición subordinada sustantiva de objeto indirecto es reemplazable por le o por les. Entonces, tú puedes reemplazar todo esto por les. Tú dirás así: les obsequiaron canastas navideñas. Les obsequiaron canastas navideñas. Ese les reemplaza todo esto que está dentro de los paréntesis. El otro método era que tú te fijes quién encabeza a la proposición subordinada. Y el que lo encabeza es el a quiénes. Recuerda que puede ser el a quién, el a quiénes, el para quién o el para quiénes. En este caso es el a quiénes. Ese es el segundo método que fácilmente nos ayuda a determinar dónde está la proposición subordinada. Y el tercer método es leyendo toda la oración y dándote cuenta tú cuál es la proposición principal que tiene sentido completo y cuál es la proposición subordinada que más bien depende de la proposición principal. Número 4, proposición subordinada sustantiva de aposición. La proposición subordinada es la explicación del núcleo del sujeto de la proposición principal. Siempre va entre comas. Esto es fundamental, jóvenes. La proposición subordinada sustantiva de aposición siempre va entre comas. La proposición subordinada va encabezada por la forma el que, la que, los que o los que. Las que o los que. Proposición subordinada no se sabe todavía acá, pero te vas a dar cuenta fácilmente por lo que está entre paréntesis y por cómo está encabezado. Aquí no hay pregunta que aplicar. Aquí no hay método de pregunta que aplicar. Lo vas a reconocer simplemente porque está la proposición subordinada entre paréntesis. Aquí lo que está en paréntesis es los que vivimos en este país. Todo eso está en paréntesis. Por lo tanto, todo eso es la proposición subordinada. Y todo lo que está fuera de las comas, dentro de las comas es proposición subordinada. Y lo que está fuera de las comas se llama proposición principal. Profe, entonces acá hay dos proposiciones principales. No, solamente hay una, solamente que está partido. Aquí comienza y por aquí termina. Proposición subordinada, su verbo, vivimos. Proposición principal, su verbo, sabemos. Entonces te das cuenta que hay solamente dos proposiciones realmente. Una principal y una subordinada. Cada uno tiene su verbo conjugado. Muy bien, esta proposición que está dentro de las comas, las voy a colocar dentro de paréntesis, porque eso es proposición subordinada. Además, segundo método, acá ya no hay tres métodos para reconocer, solamente hay dos métodos. El segundo método es que tú te des cuenta quién encabeza a la proposición subordinada. Y lo está encabezando los que. Y tú sabes que los que es uno de los nexos o de los nexos subordinantes de la sustantiva de aposición. Además, ¿por qué se llama aposición? Porque todo lo que va en comas se refiere al núcleo, es decir, al sustantivo, en este caso a nosotros. ¿Ya? Muy bien, de esta forma pasamos ahora al número 5. 5, proposición subordinada sustantiva de atributo. La proposición subordinada es un complemento necesario del verbo principal, que debe ser un verbo copulativo. La proposición subordinada va encabezada por el que, la que, lo que. Mira, tenemos este tipo de oraciones donde el verbo principal es un verbo copulativo. Profe, ¿cuándo era un verbo copulativo? Ya, te digo, un verbo copulativo se llamaba así porque este verbo no tenía sentido por sí solo. Si yo digo Elvis es, no tiene sentido. La oración, el verbo es no tiene sentido.
exige un complemento obligatorio. En cambio, si yo digo Elvis es bueno, ahí sí, recién tiene sentido. Entonces, aquí, en el verbo, en la proposición principal, su verbo tiene que ser un verbo copulativo. Y es un verbo copulativo. Proviene de ser. Otros verbos copulativos derivan de estar, parecer, yacer, permanecer, quedar, entre otros. Entonces, fíjate aquí, la discriminación no tiene sentido, pero lo que se viene después de todo esto es un complemento obligatorio, necesario, que sea complementado. Entonces, jóvenes, queda claro que todo esto es un complemento necesario de es. Es el verbo principal de la proposición principal. Ahora, fíjate, la proposición subordinada está encabezada por el que, o por la que, o por lo que. Aquí está encabezado por lo que. Aquí tampoco hay pregunta que nos ayude a reconocer con un método, sino por cómo empieza la proposición subordinada, o sino por cómo complementa al verbo copulativo, que es un verbo principal. Todo esto yo lo puedo reemplazar por lo ansiado. La discriminación es lo ansiado. Bien, número 6, proposición subordinada sustantiva de agente está presente en las oraciones en las que el verbo de la proposición principal se encuentra en voz pasiva. Ya, el verbo principal está en voz pasiva, eso es importante. Ya, vamos acá, el verbo principal en voz pasiva, debe estar en voz pasiva. Se reconoce con la pregunta, aquí sí hay pregunta que tienes que aplicar. ¿Por quién o por quiénes? ¿A quién? Al verbo principal. La proposición subordinada está encabezada por quién o si no por quiénes. Ejemplo, el ladrón fue capturado por quien seguía sus pasos diligentemente. Haz la pregunta, ¿por quiénes? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Verbo principal, fue capturado el ladrón. Respuesta, por quien seguía sus pasos diligentemente. Entonces, aquí tenemos proposición principal, proposición subordinada. La pregunta le has hecho al verbo principal, ¿por quién fue capturado el ladrón? La pregunta es exacta y la respuesta es exacta, por quien seguía sus pasos diligentemente, proposición subordinada. Cada proposición tiene su propio verbo. Ahí está, verbo principal, verbo subordinado. Toda la proposición subordinada voy a colocarlo dentro de los paréntesis. Ahora, fíjate, el otro método, cómo está encabezada la proposición subordinada. ¿Por quién? Recuerda que está encabezada para que sea agente por quién o si no por quiénes. Muy bien, jóvenes. Y este es el número 7, el último. Proposición subordinada sustantiva de complemento preposicional. Se reconoce con la pregunta ¿de qué? Y esa pregunta ¿de qué? Le vas a hacer al verbo principal. La proposición subordinada inicia con la preposición ¿de qué? Estamos felices de que hayas ingresado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Haz la pregunta, ¿de qué? Al verbo principal, ¿de qué estamos felices? Respuesta, de que hayas ingresado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esa respuesta ha sido exacta, así como la pregunta ha sido exacta. Entonces, determinamos que esto es la proposición principal y la respuesta es la proposición subordinada. Ahora, fíjate, segundo método, cómo está encabezada, cómo empieza la proposición subordinada. ¿Empieza con un de qué? Acá, ¿empieza con un de qué? Sí, empieza con un de qué. Por eso que esta es la proposición subordinada. Bueno, y aquí el tercer método es que todo esto tú reemplaces por de eso. Estamos felices de eso. Es una estructura que tiene un núcleo, eso. Ese es un núcleo de sustantivo, pero con función de complemento preposicional. Jóvenes, a continuación tenemos ejercicios que resolver. ¿Ya? Vamos a mantener y vamos a contestar aquí. A ver, indica en los paréntesis, bueno, indica aquí al costado, la función que cumple la proposición subordinada sustantiva resaltada. Yo ya he resaltado la proposición subordinada. Todo lo que está de verde es subordinado. Solamente está para que tú me digas qué función cumple. Ella es la que tanto espere. Ella es, mira, ve, este es un verbo copulativo. Y es un verbo copulativo de la proposición principal. Entonces, esto de aquí, ¿qué cosa será? Esto de aquí será función de atributo. Recuerda, de atributo, la número 7. Aquí está.
Cuando viene después de un verbo copulativo, un complemento es atributo. Por lo tanto, es de atributo. Jesús dijo que se amen los unos a los otros. ¿Qué función cumple ahí? Ese es de objeto directo. Porque aquí la pregunta que tú haces es, ¿qué es lo que dijo Jesús? Y la respuesta, que se amen los unos a los otros. Objeto directo. Siguiente, Miguel Grau, el que luchó en el combate de Angamos, fue un mártir de la patria. Facilito, está entre comas. Ya, eso es de aposición. Siguiente, la niña fue cargada en hombros por quienes la reconocían como santidad. ¿Por quiénes? Ya, pregunta. ¿Por quiénes fue cargada en hombros la niña? Respuesta. Por quienes la reconocían como santidad. Eso es de complemento agente. Quien te quiere de verdad no te dice mentiras. Pregunta. ¿Quién no te dice mentiras? Respuesta. Quien te quiere de verdad. ¿Quién preguntaba a quién? Ese preguntaba sujeto. Este es de sujeto. Mis padres están seguros de que mi hermano triunfará. Pregunta, ¿de qué están seguros mis padres? De que mi hermano triunfará. Eso es de complemento preposicional. Bueno, ahí ponemos puntos suspensivos, no me alcanza. Siguiente, o si no lo corremos. Corremos antes y acá ponemos, terminamos. Ahí está, preposicional. Daré una bonificación extra a quienes cumplan con el proyecto a tiempo. ¿A quienes daré una bonificación extra? Respuesta, a quienes cumplan con el proyecto a tiempo. Eso es de objeto indirecto. Y de esta forma, jóvenes, estamos terminando los ejercicios propuestos. Aunque no, me faltan todavía algunos por acá. Pregunta número 2. Esto estaba en una pregunta de examen de admisión. Que la vida sea fácil no es verdad. Constituye una oración de pregunta. Pregunta el verbo principal. ¿Qué no es verdad? Que la vida sea fácil. Esta es la proposición subordinada. Esa proposición subordinada es de sujeto. ¿Ya? Es de sujeto. La respuesta aquí es C. Porque es de esto de lo que se está hablando, ¿ya? Se está hablando de eso. Entonces eso es sujeto. El enunciado, el anciano nos contó que tenía 2 nietos, constituye una oración compuesta por subordinación sustantiva de objeto directo. Porque la pregunta es aquí, ¿qué es lo que nos contó el anciano? Respuesta, que tenía 2 nietos, es la proposición subordinada sustantiva de objeto directo. ¿Cuál de las siguientes es una oración compuesta con una proposición subordinada sustantiva de aposición? Esto es fácil reconocerlo, ¿verdad? Estaba siempre entre comas. Y esta es la respuesta, la letra E. Muy bien, jóvenes, y de esta forma ahora sí hemos llegado a la parte final. Solamente me queda hacerte recordar que más tarde nos vemos para la asesoría, para poder trabajar las páginas de tu libro de actividades. 178 hasta la 181. Muchas gracias por tu atención y si hay algo que no quedó claro, tienes la opción de retroceder el video y volver a ver. Muchas gracias. Hasta más rato. Cuídate.